afectados. Uno de ellos es el autismo, por Sí, ejemplo. totalmente. Y además se convierte en, también por lo general, en un tema discriminatorio muchas veces. Olvídate. Apartas a la persona, siempre lo ves como lo diferente y además lo ves como incapaz, cuando la realidad No es podría real. ser totalmente distinta. Y justamente de eso vamos a conversar hoy con el doctor Elmer Huerta, porque además vamos a hablar de los casos de autismo, pero en el adulto. Elmer, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sara, gusto de saludarte. Carlos, buenos Buenos días días. también a todos nuestros oyentes. De hecho, perdón. No, Elmer, cuando hablamos del caso de autismo en adultos, probablemente haya una diferencia hoy más que antes, donde comprendemos que se habla de un trastorno del espectro autista donde pueden haber niveles. Entonces, no sé si la conversación la podemos orientar en el caso de una persona adulta que tiene ese diagnóstico, pero que es totalmente funcional. Absolutamente. Yo creo que aquí, como lo planteó también Carlos, es la falta de entendimiento, Ujú. ¿verdad? Si, por ejemplo, a cualquier persona, a cualquiera de nuestros oyentes, en esta tarde, en la comida, la familia, alguien pregunta, Pedro, al hijo, a la hija o al papá, a la mamá, Pedro, ¿me puedes explicar el autismo en pocas palabras? ¿Cuánta gente podría explicar qué es el autismo Mm. en pocas palabras? Entonces, como no se entiende qué cosa es el autismo o el espectro autista, se ignora, porque todo lo que no se entiende, lo que no se conoce, ¿verdad? Cuando nos incomoda un poco lo ignoramos y muchas veces, como dijo Sara, lo rechazamos y discriminamos. Cuando vemos, por ejemplo, una pataleta en un niño en el restaurante. ¿Cuánta gente dice, mira, esa gente no sabe criar a sus hijos? En mi época, ay, Dios mío, si eso hacía mi muchacho en el restaurante, ay, ay, ay. Y no se dan cuenta que es un niño autista, para quien el sonido de los platos que van, que vienen, de los tenedores, de lo que la gente mastica, para ese niñito con autismo, es un tormento, un súper tormento, y entonces el niño reacciona con una pataleta. Entonces, el que no sabe lo que es el espectro autismo, el que no tiene el concepto básico, obviamente en su ignorancia lo va a rechazar. Y lo acabamos de ver. Los que siguen el fútbol, cuando el Universitario de Deportes jugó contra el Miami, el Inter de Miami, a fines de enero, el 29 de enero, el hijo de uno de los jugadores de el Universitario de Deportes, este muchacho que se llama eh, ay, se me va el nombre en este momentito, el chico Sí, no te preocupes, Elmer. William Riveros, defensa central que metió un gol el domingo. Él entró con su niñito y tenía el niñito unos audífonos. Sí. Audífonos. Y la gente, y comentaristas deportivos, entre comillas, que a mi entender no deberían serlo, dijeron, mira ese chiquito con audífonos, no le importa el fútbol, no le importa a Messi. Y la razón era que el niño de Riveros tiene autismo. Y el club, ¿cómo ha reaccionado el domingo? Todos los jugadores de Universitario salieron a jugar contra el Sport Huancayo con sus audífonos, Claro. en señal de solidaridad con su compañero de trabajo que tiene a un niño con autismo, para quien el sonido, que para nosotros es fiesta, los goles y los gritos y las bombardas, para este niño es un tormento. Entonces, ¿qué es el autismo? El autismo es una alteración del desarrollo, del neurodesarrollo del niño, en la cual los sentidos que él ya tenía, el niñito, ya empezando a funcionar, porque así nos relacionamos con el mundo externo, ¿verdad? A través de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, con eso se entera. Y al niñito que ya estaba desarrollando pierde esa capacidad. Y entonces el ladrido del perro, la voz de la mamá, la voz del papá, que ya la reconocía, ahora ya deja de reconocerlos. Los sonidos de su casa empiezan a asustarle. Y entonces, al perder esa conexión con el medio ambiente, el niño empieza a enconcharse, se cierra en su conchita y se aísla, y por eso viene el nombre autismo. Ya deja de interpretar lo que es la realidad a través de sus sentidos. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué cosa es el autismo? La persona debería responder, el autismo es un trastorno en la relación del niño con su medio ambiente.
deja de interpretar las señales que el medio ambiente les da, lo asustan y eso lo retrae. Eso es el autismo y eso es el espectro. ¿Y por qué se habla de espectro? Porque hay casos tan, pero tan leves que se llama el Asperger, que, como se dice en palabras vulgares, pasan piola toda su vida, pero ya cuando tienen 20 y tantos, 30 y tantos, son chicos o señores o jovencitos, jovencitas que no pueden relacionarse con los demás, son un poco raros, ese es un raro. Tú se ve que le guiñas el ojo y dice, ¿para qué le guiñas el ojo? Cuando alguien se sonríe dice, ¿por qué? O sea, deja de interpretar, pues no sabe interpretar el lenguaje corporal de otras personas, tiene dificultad para entablar relaciones con otras personas. Entonces, eso no es que ha desarrollado autismo en sus 20s o en sus 30s. Nació así, lo que pasa es que pasó piola, se adaptó, supo compensarlo, pero ya en sus 20s y en sus 30s eso le causa pesar y buscan ayuda psicológica y se hace el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, es todo esto. Y nuestra sociedad tiene que estar preparada para esto. Por eso que esta mañana nos permitimos sugerirles a los directivos de universitario de deportes, que ojalá que lo hagan, de verdad, ya están a un paso. Fíjate que ya todo el equipo salió con sus audífonos diciendo, estamos en solidaridad con Riveros por su niño autista. ¿Sabe lo que podría ser el club universitario y podría convertirse en el primer club en el Perú en tenerlo? Lo que se llama un palco sensorial. El palco sensorial no es más que un cuartito que tienen allí para pocos, 6, 8, 10, 12 máximo, pero a los que van los niños con autismo a gozar del fútbol. Está aislado sonoramente y ahí el niño ve el partido, pero no hay gritos, no hay bombardas y eso no lo hace. Y eso lo tienen los grandes clubes del mundo. En Inglaterra, en Europa lo tienen muchísimos. En Argentina, el Independiente de Avellaneda inauguró uno el domingo. El River Plate ya lo tiene, el Instituto de Córdoba ya lo tiene. Sería maravilloso que el Universitario de Deportes se convierta en el primer club peruano en abrir un palco sensorial para los niños con autismo. Muy oportuna, Elmer, tu sugerencia y tu propuesta. Ojalá que la tomen, en realidad sería súper bueno. Pero yo quería tomar una frase que mencionaste, ¿no? En el caso del Asperger, por ejemplo, tú mencionaste que la persona se pudo adaptar. Entonces eso me lleva a también poner hincapié en que la persona que puede tener cualquier nivel de autismo tiene también un nivel de inteligencia y muchas veces nos centramos en las cosas que no pueden hacer cuando deberíamos centrarnos en las cosas que sí pueden hacer, porque pueden destacar en muchas cosas. Claro, la inteligencia en realidad es otro dominio, se llama en psicología, no tiene nada que ver con la relación con el medio ambiente, ¿verdad? Es otro aspecto. Entonces, la inteligencia de estos niños es perfectamente normal, pueden ser de inteligencia inferior, average, o pueden ser de superior, como cualquiera de nosotros. La inteligencia no entra en esto. Pero tu punto es importante. ¿Por qué? Porque hablamos de un espectro. Cuando hablamos del espectro autista, es que hay niños, como hemos dicho, que tienen el Asperger, que con la justa se nota. Pero hay otros que lo tienen más severo y hay unos que realmente es discapacitante el autismo. Claro. Por eso hablamos de un espectro. El espectro se refiere a la intensidad y a la gravedad del trastorno del desarrollo. Eso tiene que ver muchas veces que normalizamos ciertas conductas, ¿correcto? Y no estamos teniendo registro desde la observación, claro está, que podría ser una conducta asociada a algún trastorno de espectro autista. Por ejemplo, el hiperfoco, no sé, hiperfoco no, pero chicos, un chico que se hiperdocumenta respecto a un tema, uy, qué lindo, qué apasionado es. Eso también tiene un equilibrio, por ejemplo, ¿correcto? Y claro, nuevamente, no lo tenemos registro ni siquiera ellos mismos. Por eso, como dice el doctor, ya de adultos, cuando ya tienen la necesidad de vincularse en el mundo de distintas formas, dicen, pero uy, esta me salió mal. La vez pasada también, ya van teniendo nuevamente un registro de hechos que no lo acompañan como quisiera, y ahí después donde hagan la consulta, acceden ya a buscando información y descubren que tienen, por ejemplo, un trastorno del espectro autista.
Correcto. Solamente como información general vamos a leer algunos de los síntomas que están en la literatura médica. Mira, tres, digamos, grupos de síntomas. Uno, en la comunicación e interacción social. Estamos hablando del adulto. Uno, dificultad para comprender e interpretar las señales sociales, ¿verdad?, que da la gente, como el sarcasmo, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Ellos no entienden las bromas, no entienden ese tipo de cosas, por eso que son tildados como raros. Dos, dificultad para mantener el contacto visual y participar en conversaciones recíprocas. Son chicos grandes, ya adultos, que no te miran a los ojos, no, tú los ves y por eso la gente los dice, qué raro, ¿verdad? Tercero, disminución del interés en las interacciones sociales, dificultad para entablar amistades y obviamente relaciones amorosas. Interpretación literal del lenguaje. Para ellos la gente los llama cuadrados. Si tú no le dices de esta manera, no entiende. Dificultad para entender el lenguaje figurado. Ansiedad o incomodidad en grupos grandes, en reuniones sociales grandes. No toleran esos ruidos. Lo que a nosotros nos llama la atención, la conversación, el ruido de los platos, los vasos, para ellos es como dijimos hace un rato, un tormento. Segundo, intereses repetitivos. Insistencia en rutinas y estricto cumplimiento de horarios. Cuadrado, como dice la gente. Movimientos o gestos repetitivos como agitar las manos o mecerse, intereses limitados e intensos que pueden consumir una gran cantidad de energía, tiempo y atención. Y las rutinas, ¿verdad? Procesamiento, tienen hipersensibilidad. Por ejemplo, cuando tú conversas con gente autista adulta, se dieron cuenta porque la etiqueta de una camisa nueva o de un polo nuevo, Dios mío, para ellos es un cuchillo que les corta la espalda y tienen que cortar la etiqueta. La lana les cae malísimo. Tienen esas dificultades sensoriales, a sonidos, a sensaciones térmicas en la piel, a los olores. No soportan ciertos olores. Y eso es, ¿verdad?, la relación para interpretar las señales del mundo externo. Así es que yo creo que es importantísimo que hablemos de esto, pero con la intención de que abramos nuestro criterio y sepamos aceptar a las personas como son. Yo creo que ese es el punto aquí y ayudemos como sociedad a que las personas que son diferentes, en este caso estamos hablando del espectro autista, sean bienvenidas a nuestra sociedad en vez de ser rechazadas o discriminadas. Sí, y como usted abrió el bloque, ¿no? Mucho cuidado con los juicios que uno emite, que emitimos todos, ¿no? Porque por lo general, desde el desconocimiento, terminamos emitiendo sentencias dolorosas, como la que ocurrió en el fin de semana, en el partido, ¿no? O sea, la interpretación de un hecho, pero desde el desconocimiento del por qué ese chico estaba con audífonos, Juan miércoles se fueron con todo contra el chiquillo, y lo que quedó en evidencia es la profunda ignorancia de quienes pues ya lo crucificaron, ¿no? Y poco prudente y oportuno, porque indistintamente de tener o no tener este diagnóstico, o sea, no se están dando cuenta que están hablando de un niño y que otras personas están escuchando y que mañana todo el mundo le va a señalar, ay, mira todo lo que hablaron de este niñito hasta en el colegio, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente imprudente. Gracias, doctor. Y todo eso parte de la falta de información y de la falta de empatía. Así que ojalá que el Club Universitario de Deportes se convierta en el primer club deportivo en el Perú en tener un palco sensorial para sus niños con autismo. Yo soy de la Alianza, me pasaría a la U si lo hacen. Mentira. Mentira, pero ojalá que lo puedan hacer. Sí, sería muy bueno. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la tarde.